Bueno, hagamos interpolación vía la forma de Lagrange. Lo que vamos a hacer es tener primero, por ejemplo, una tabla de datos, como siempre, xy, y vamos a tener para x0, 1, 2 y 3. Y vamos a poner, por ejemplo, para ahí, vamos a poner 1, 3, 7, menos 2, que si no me equivoco es la misma tabla de datos que usamos para el caso anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir unos polinomios que los voy a llamar Li. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, L0 va a ser un polinomio que cumple. Primero que L0 en 0 sea 1. Luego le voy a pedir que en los otros puntos, o sea, L0 en 1, L0 en 2 y L0 en 3, esto sea igual a 0. Entonces, ahora voy a plantear lo mismo para el L1. Va a ser otro polinomio, pero que ahora le voy a pedir que en L1 de 0 sea 0, L1 de 1 sea 1 y que luego los otros también L1 en 2 y 3. En 2 va a ser igual a L1 en 3 y va a ser igual a 0. Entonces, lo mismo vamos a hacer con L2 y L3, ¿no? Está claro el patrón. L1, L2 en 0 va a ser lo mismo que L2 en 1, que va a ser lo mismo que L3, perdón, en L2 en 3. Esto va a ser igual a 0 y L2 en 2 va a ser igual a 1 y finalmente el último vamos a tener el L3 que va a ser 0 para todos los x excepto el 3, ¿no? En 1, en 2, 0, 1, 2 tiene que ser 0, L3 en 3 tiene que ser 1. Básicamente lo que estamos diciendo es que si el y coincide con el x, entonces va a ser 1 y si no va a ser 0. Entonces, lo que estamos claramente haciendo acá es conformarnos una base, donde cuando tengamos el x asignado va a tener un 1 y cuando sean los otros x va a ser un 0. Entonces es como una especie de base canónica para los polinomios. Entonces nosotros podemos armarnos el polinomio p de x, que es igual a 1 por L0x más 3 por L1x más 7 por L2x más, perdón, menos 2 L2x, o sea que estoy haciendo, estoy poniendo cada uno de los i's de cada uno de los respectivos l's. En este caso el último es menos 2 L3x. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque yo lo que sé es que, por ejemplo, si evalúo p en 0, esto va a ser igual a 1 por L0 en 0, más 3 por L1 en 0, más 7 por L2 en 0, menos 2 por L3 en 0. Pero ¿qué pasa? L0 es 0 excepto en... va a ser L0 de 0 es 1, pongámoslo. Esto es 1, por 1, 1. Más, ¿cuánto es L1 en 0? Es 0. Sabemos que solo va a ser igual cuando sea igual. Entonces esto va a ser 0. Esto también es 0. ¿No? Lo podemos ver también ahí. Entonces finalmente P en 0 me va a dar 1. Y eso va a ocurrir, o sea que mi polinomio cumple con lo que siempre pedíamos para interpolar, que P de xy sea igual a i. Esto lo cumple. Cada vez que yo eh, evalúe el polinomio en cada uno de estos, se van a anular todos y va a quedar el que necesito para que me dé justamente esta condición. ¿Quién va a ser, por ejemplo, L0 de x? ¿No? L0 de x, según lo que dije acá, L0 en 0 tiene que ser 1, y luego
en 1 y en 2 y en 3 tiene que dar 0. Para que en 1, en 2 y en 3 tiene que dar 0, significa que eso tiene que ser raíces, o sea, se tiene que anular el polinomio. Entonces lo que puedo hacer es decir que L0 en x es x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Acá, con estas tres condiciones, me aseguré que si yo evalúo en 1, evalúo en 2 o evalúo en 3, esto se anula y se hace 0. Cumplí con estos tres. Falta cumplir con esto. Para cumplir con esto, lo que podemos hacer es, bueno, si nosotros evaluamos en 0, vamos a tener 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3. Entonces, voy a tener un número acá que va a ser ese. Por supuesto, va a depender siempre de qué número sea. Pero lo que yo sí sé que en este caso, como ese valor en 0, es hacer esto, 0 menos 1, 0 menos 0 menos 3. ¿Y por qué lo divido por lo mismo? Lo estoy normalizando. Cuando yo evalúe en 0, esto va a dar 1. Entonces solamente me quedaría multiplicar por el número que hace que me dé lo que es el i. En este caso es 1, así que no pongo nada. Entonces, este L0x cumple con las cosas que me dice acá. Se anula y cuando lo evalúo en 0, esto va a dar 1. Estas dos cosas se van a tachar y va a dar 1. Así que este es el L0x indicado. Lo mismo podemos hacer con los otros. Por ejemplo, el L1 de x. El L1 de x, ¿qué me pide? Bueno, me pide que sea 0 en 0, en 2 y en 3. Así que hacemos lo mismo. Que sea en 0, ponemos x directamente. Luego se tiene que anular en 2, se tiene que anular en 3. Y entonces, para que esto se haga 1, divido por eso evaluado en 1. Evaluado en 1, entonces nos queda 1 por 1 menos 2 por 1 menos 3. Esto se hace 1. Entonces, ahí tenemos el polinomio. Si quieren pongo el 1 acá para que quede claro a qué está asociado. Se hace 1. Y lo mismo vamos a tener con los otros. El L2 de x va a ser, bueno, ya podemos ver un patrón. Acá está el 1 y acá falta el 1. Así que podemos poner todos menos el que no tiene, menos el que tiene el 2. Y luego simplemente estar 1, en este caso en realidad 2, estamos evaluando en 2, es 2 por 2 menos 1 por 2 menos 3, y esto se va a anular y va a dar 1, que es lo que queremos, ¿no? El 2 en 2, que sea 1. Y finalmente vamos a escribirlo acá nada más para completar. ¿Qué pasaría con el L3? Bueno, el L3 ya sabemos entonces ahora que van a tener que ser el producto de todos menos el de 3. Dividimos por 3 por 3 menos 1 por 3 menos 2. Y así tenemos cada uno de estos, que es lo que vamos a llamar los elementos de la base de Lagrange. Entonces esto formamos una base con el cual nos formamos el polinomio y después lo único que vamos a tener que multiplicar es por cada uno de los i's. De esa forma obtenemos el polinomio que va a cumplir con esto, que p de x y es igual a ii. En general, ya saliendo de lo particular, dados x0, xn, esto es lo que llamamos, no lo dije, pero estos se llaman nodos, voy a construir una base de Lagrange. Y vamos a verlo en forma general, ¿cómo sería esto? Bueno, justamente en general vamos a decir que LJ va a ser igual al producto de los x menos xy, ¿no? Y es importante decir que y es distinto a j, porque justamente el que faltaba era el que tenía el número acá, el que no restaba. Y obviamente tenemos que dividir por el producto de, otra vez, y distinto de j, porque este no estaba, pero ahora lo que hacíamos era justamente el xj restaba a los xy, y esto se hacía 1, y entonces hacíamos que este lj, que no estoy poniendo acá, que es de x, siempre cumplía ser la base. En general, para escribirlo de forma abreviada, decimos que LJ de x J es el delta de Kronecker, ¿no? Porque justamente
Si era L1 y acá teníamos el 1, entonces daba 1 y si no eran iguales J e I nos daba 0. Solo para escribirlo resumido. Entonces, si yo supongamos que tengo f de x0, f de xn, ¿no? Todos los del medio, x1, x2, xn. ¿De quién estoy hablando cuando digo esto? Estoy hablando de los i's, ¿no? Yo, o sea, conozco yo evalúo los f's en ciertos puntos y sé cuánto da estos i's. Por supuesto que la f no la conozco, pero sí conozco cuánto da en estos puntos. Entonces, a partir de esto, yo me construyo mi polinomio, ¿no? Esto también se le llama el polinomio interpolador de Lagrange. Está formado justamente por la base de Lagrange. Y bueno, va a ser la sumatoria desde j igual 0 de los fxj por los ljx. ¿Por qué? Bueno, porque estos fxj justamente son cada uno de los i's que teníamos que multiplicar para que finalmente se cumpla que cuando yo evaluaba en cada uno de estos me daba cada uno de estos de acá abajo, que era lo que tenía que cumplir, esto. Entonces, estoy escribiendo esto de forma general y más resumida. F de xj por el jx nos da el polinomio interpolador. Este es el único polinomio de grado menor o igual a n, tal que p de xy es igual a f de xy. Bueno, la condición que dijimos, ¿no? Sabemos que cumple con todas las condiciones que tiene que tener. Es el polinomio interpolador de grado menor o igual a n. Una cosa acá que me olvidé aclarar, ¿no? Que estos son los productos entre 0 y n, ¿no? Esto en ambos casos, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo ahí es que hacemos productos entre 0 y n, obviamente, siempre que i sea distinto de j.